Hoy te platicaré de los cateos del ejército en casas del Nini. A un día de la detención del Nini, jefe de seguridad de los Chapitos, en Culiacán, Sinaloa, continúan los cateos de las Fuerzas Armadas, mientras que en la capital del país, el Nini realiza su primera audiencia. La historia de su detención no ha acabado con la detención misma, pues incluso hasta las autoridades estadounidenses se han pronunciado al respecto y anunciaron ya una solicitud de extradición. En este video te platicaré de los operativos y hechos que ocurrieron tras la detención del jefe de la seguridad de los hijos del Chapo Guzmán. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. El ejército acá ha empezado a revisar las casas de El Nini. Ya pasaron más de 24 horas desde la detención de Néstor Isidro Pérez, el Nini, acusado de ser el jefe de seguridad de los Chapitos, y pese a ello en Culiacán continúan los operativos por tierra y por aire de las Fuerzas Armadas en algunos domicilios en donde han cerrado los accesos las Fuerzas Armadas, mientras que en la Ciudad de México el Nini ya puso los pies en un reclusorio. Estas fotografías que estás viendo en pantalla en este momento fueron tomadas después de la detención de Néstor Isidro Pérez. Y ayer, de hecho, te platiqué ampliamente en este canal cómo ocurrió el operativo de captura y hoy me voy a centrar en las horas posteriores a su detención. Se ha confirmado que en efecto era él y que fue sorprendido por elementos de federales en Culiacán, que era él el que aparece en los videos que te estuve compartiendo también ayer y que estuvieron circulando en redes sociales. Y cuando lo agarraron las Fuerzas Armadas, cuando estaba descansando y lo detuvieron en boxer. Después de su captura, como ya te lo había platicado ayer mismo, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, en la Ciudad de México. Fue entonces cuando se dieron a conocer estas dos imágenes. Permíteme justo destacar un dato curioso de esto. El Nini se trasladó vistiendo una playera Dolce & Gabbana que está cotizada en el mercado mexicano entre 2,800 y 6,000 pesos. Lo que ha ocurrido después de su captura es que el Ejército, Guardia Nacional y la Marina lo pusieron a disposición del Ministerio Público Federal para que inicien las diligencias en las que podrán declarar o bien reservarse su derecho a hablar. El Nini estuvo más de 10 horas en las instalaciones de la FEMDO, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital del país, y casi 24 horas después de su detención, lo volvieron a subir a un vehículo de alta seguridad para llevarlo esa misma tarde al reclusorio norte, en donde tuvo su audiencia inicial. Justo las imágenes que te estoy mostrando corresponden al blindaje del reclusorio ante la llegada del capo. El diario Milenio contabilizó más de 12 camionetas de las Fuerzas Armadas con elementos fuertemente armados y el Nini, de hecho, llegó en un fuerte operativo escoltado en un vehículo de la Policía Ministerial al reclusorio norte alrededor de las 3 de la 1 de la tarde. La audiencia inició minutos después de las 4 de la tarde para después ser trasladado en helicóptero al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el cual es conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, lo cual ocurrió a las 6 de la tarde con 20 minutos tras 2 horas de audiencia. Precisamente en esa audiencia, el juez determinó darle 60 días de prisión provisional, plazo que tendrá el gobierno de los Estados Unidos para formalizar su petición de extradición y para presentar el expediente con el que pretende juzgarlo por cargos de narcotráfico. De manera oficial, ninguna autoridad mexicana se ha pronunciado sobre esta detención, ni en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo alusión a ello.
Quien sí se ha pronunciado han sido dos autoridades norteamericanas. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, quien estás viendo en este comunicado que emitió, en donde felicitó a las Fuerzas Armadas mexicanas y reveló que ya habló con el fiscal mexicano, Alejandro Gertz Manero, y dijo que ya estaban trabajando en la extradición como parte de los trabajos para combatir pues el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos desde México. Ahora bien, también la Casa Blanca se ha pronunciado y lo ha hecho mediante este otro comunicado. Aquí el presidente norteamericano Joe Biden agradeció al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador por la detención de El Nini, a quien acusó de ser uno de los más buscados por su presunta participación en el tráfico de fentanilo. De hecho, desde abril de este mismo año, la DEA ya había hecho esta publicación en donde ofrece hasta $3 millones por información que permitiera la captura del Nini. Esta petición de extradición confirma los análisis de varios especialistas en seguridad que señalan que hubo una campaña emprendida con narcomantas por parte del cártel de Sinaloa, con la que aseguraba este grupo delictivo que no se dedicaban al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y lanzaban amenazas en contra de quienes trabajen con esta sustancia en el lugar del dominio de este cártel. Especialistas señalaron que, más que responder a una realidad, el objetivo de esa campaña era enviar un mensaje a Estados Unidos para evitar ser detenidos, pero sobre todo ser extraditados. Sin embargo, a pesar de la campaña, el gobierno norteamericano no ha dejado de insistir en que este grupo delictivo sí lucra con esta sustancia en México. The DEA proactively targeted the Chapitos network, and we followed it across the globe. Sobre este tema te he traído varios videos a este canal, siendo quizás este el más representativo, en donde justo te lo traje cuando el gobierno de Estados Unidos comenzaba a hablar abiertamente de su embate en contra de los chapitos por el caso del fentanilo, antes de que el grupo delictivo iniciara la campaña de las narcomantas, negando estos señalamientos. Te voy a dejar la liga de este video en la descripción de esta transmisión, por si te interesan los detalles. La detención del Nini, señalan entonces, no hace más que ratificar lo aquí señalado por las autoridades estadounidenses. Ahora bien, del lado mexicano, el gobierno de Sinaloa ha informado que tras la detención no han habido incidentes ni brotes de violencia productos de una reacción del grupo delictivo. Lo que sí es que los operativos se extendieron a otras zonas de Culiacán, con elementos del ejército, con elementos de la Guardia Nacional y concentrados en el complejo residencial privado Monte Carlo, con un fuerte dispositivo de seguridad tanto por tierra como por aire. Fuentes militares han informado que estaban revisando una casa, un domicilio probablemente propiedad de El Nini. Según testigos, al lugar llegaron unidades artilladas esta misma mañana y elementos comenzaron a revisar los vehículos estacionados dentro de las casas sin permitir a los vecinos ni entrar ni salir del complejo. Te voy a mostrar imágenes justo del exterior de esta zona de domicilios, sin reporte por ahora del balance de este operativo, así que espera otra actualización sobre este tema y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Wow.